25 al 32, capítulo 2 de Lucas, amén. Evangelio según San Lucas, el que recopiló datos, el que recopiló información, el que buscó fuentes fidedignas y que tuvo el sello, la aprobación del Espíritu Santo para poder escribir esta carta, escribir este Evangelio, amén. Este es el doctor Lucas, amén, que supo lo que era sufrir al lado de Pablo, mientras Pablo sufría algunas veces la cárcel. Amén. Lucas capítulo 2, versos 25 al 32. Cuando lo tenga me dice amén. 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 Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Usted ve la decoración que hay en la iglesia también. Este es el trabajo de la hermana Cristina Bengoechea también. Amén. Todo esto, las ventanas, amén, las combinaciones, amén. Alabado sea el Señor. Así que le damos gracias también por eso. Aleluya, gloria a Dios. Lo tenemos, me dice amén. Amén. Vamos a ver cómo aterrizo en el mensaje ahora. Gloria a Dios. Amén. Dice así la palabra trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Se puede sentar. Gloria al que vive, aleluya. Amén. Antes de cerrar el servicio y antes de pasar allá abajo, amén, sé que una de las hijas de la hermana Jacqueline está cumpliendo años, ¿verdad? Amén. Amén. Al terminar el servicio haremos la oración y cantaremos, hermano Feliciano, el cántico del cumpleaños. Amén. Alabado sea el Señor. Y a mí si me fuera posible, pues que los tomáramos una foto toda la iglesia para el 2000, la congregación que está en el 2013. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, amén. Gloria, gloria a Dios. Amén. En esta tarde, en los minutos que me quedan, bendito sea el Señor. Yo quiero seguir hablando acerca de la esperanza, y quiero hablar en esta tarde acerca de la esperanza de Simeón. Amén. El escritor Lucas, a través del Espíritu Santo, hace un recuento, amén, de esta experiencia que tuvo Simeón allá en el templo. Amén. Tuvo este encuentro con Jesús. Alabado sea el Señor. Un hombre, dice la Biblia, el verso 25, dice la Biblia que era justo y era piadoso. Amén. Y cuando se dice que era justo y era piadoso, era un hombre recto. Amén. Que ni la gente tenía nada que decir de él, ni Dios tampoco tenía nada que decir de él. Amén. Era un hombre, era recto, amén, y era piadoso, era temoroso, era devoto, era separado para Dios, vivía para Dios. Amén. Y dice que tenía una esperanza. Amén. Esperaba la consolación de Israel. Amén. Simeón dice que tenía una esperanza. Este hombre era justo y era recto, tenía una esperanza. La esperanza era la consolación de Israel. ¿Quién era Israel? Israel era su pueblo. Amén. Israel era su pueblo. Bendito sea el Señor. Mas sin embargo él estaba esperando la consolación para este pueblo de Israel. Amén.
tenía la esperanza en algo, tenía la esperanza en algo que había de venir, como mucha gente, alabado sea para su tiempo, también la tenían, alabado sea el Señor. En estos días que yo estoy hablando acerca de la esperanza. El domingo pasado hablé acerca del valle de los huesos secos, bendito sea el Señor, de la esperanza que había, alabado sea el Señor, que había sido perdida por el pueblo de Israel, porque ellos decían, entre sí ellos decían, pereció mi esperanza, amén, y este lamento era conocido delante del trono de Dios, amén. Aquí vemos el relato de un hombre, alabado sea el Señor, contrario al pueblo de Israel. Él tenía esperanza, amén, alabado sea. ¿Cuántos están aquí o se me fueron para la cocina? Alma mía, alaba la gloria de Jehová, bendito sea el Señor, amén. Él sí tenía esperanza, y cuando hay esperanza hay ánimo. Cuando hay esperanza hay fortaleza, alabado sea el Señor. Cuando hay esperanza hay deseo de vivir. Alabado sea el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Pero ¿por qué Simeón? ¿Por qué yo le titulo la esperanza de Simeón? Porque era un varón justo y piadoso. Alabado sea el Señor. Y si tenía esperanza es porque algo estaba pasando. Amén. En la escuela bíblica enseñaban que Israel esperaba a un Mesías. Esperaba a un ungido. Alabado sea el Señor. Esperaba a un enviado de Dios. Alabado sea el Señor. Simeón esperaba, como mucho de un remanente, esperaba la consolación de Israel a través de la manifestación de este Mesías. Yo no sé si usted me está oyendo en esta tarde. Alabado sea el Señor. Era un hombre justo, era un varón piadoso, alabado sea el Señor, y esperaba la consolación. Bendito sea el Señor. Para poder saber lo que estaba esperando Simeón, alabado sea el Señor, yo me voy y le llevo un recuento en la historia de cómo estaba Israel para ese tiempo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Daniel había visto una figura, Nabucodonosor había visto la figura, amén, había visto una estatua grande. Alabado sea el Señor. Y cada estatua, según sus partes, cabeza, el pecho, las piernas y los pies, tenían el significado de un reino. Aleluya. Y cada uno de estos reinos iba a prevalecer sobre Israel. Amén. Número uno, el que tuvo el sueño era Nabucodonosor, era la cabeza. Alabado sea el Señor. Luego se iba a levantar los medos y los persas. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Iban a predominar sobre Israel. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. En el cautiverio babilónico, alabado sea el Señor, el cautiverio terminó Israel bajo el dominio persa. Santo Dios. Los persas le abrieron la puerta a Israel para que Israel volviera a su tierra a poder reconstruir su templo. Y alabo a Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. A poder reconstruir su templo, que aunque no tenía mucho esplendor como el templo de Salomón, pudieron tener la libertad de poder construirlos. Alabado sea el Señor. Así terminó, bendito sea el Señor, esta época del Antiguo Testamento, terminando con Malaquías. Bendito sea el Señor. Donde Israel está bajo el dominio persa. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Pero luego en esa imagen hay otro que se va a levantar, que son los griegos. Bendito sea el Señor. Y los griegos se levantan, bendito sea el Señor, se levantan a través de Alejandro Magno y comienzan a conquistar. Comienzan a conquistar Medo-Persia, alabado sea el Señor, y tienen el control sobre todas estas naciones. Bendito sea el Señor. Pero luego habría de morir este hombre. Al morir este hombre se dividió el reino en 4. Amén. Bendito sea el Señor. Él repartió a sus 4 generales esta tierra, alabado sea el Señor. Y los que más prevalecían, los más poderosos que estaban, eran los egipcios con los sirios. Amén. Los egipcios eran los Ptolomeos y los sirios los Seleucas. Estos siempre estaban peleando entre sí por el poder. Y Judá, Jerusalén, estaba en medio de ellos. Algunas veces Jerusalén estaba en medio de los Ptolomeos, que era cuando mejor los trataban. Otras veces estaba en manos de los sirios. Alabado sea el Señor. En un momento dado, en Daniel capítulo 11, la profecía dice,
Alabado sea el Señor, que también eso nos habla del anticristo que se ha de manifestar en un tiempo después, tiempo futuro. Que aunque ya está, alabado sea el Señor, en acción su ministerio, falta la plenitud cuando se manifieste. Pero parte de esta profecía muchos la ven cumplida en un hombre. En Daniel capítulo 11 dice que iba a ocupar el trono con mucho halago y sin hacer mucha bulla, pero con mucho halago se iba a subir al trono. Y este hombre se llama Antíoco Epífanes, alabado sea el Señor, de Siria. Tomó el control, tomó el dominio, conquistó Egipto, conquistó Israel, alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Pero este hombre era malo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Este hombre profanó el templo de Israel. Profanó el templo de Jerusalén. Bendito sea el Señor. Lo profanó. ¿Por qué lo profanó? Pues este era un hombre corrupto. Bendito sea el Señor. Vendía el sacerdocio. Aleluya. Las personas que ocupaban el sacerdocio en Israel eran vendidos por él. Y cuando él se le antojaba y alguien lo podía comprar con mejor precio, se lo vendía y quitaba al otro. Alabado sea el Señor. Gloria que vive. Gloria a Dios. Amén. Vendía el sacerdocio. Vive Jehová. Cuando él fue a conquistar a Egipto, alabado sea el Señor. Cuando él fue a conquistar a Egipto, yo no sé si usted se acuerda la noticia de una vez de Chávez. Cuando él fue a conquistar a Egipto, estando él en Egipto, Antíoco, se levantó la noticia de que Antíoco Epífanes había muerto. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Y él no había muerto. Amén. Hubo alegría en Israel, hubo alegría en Jerusalén. Amén. Y uno de los sacerdotes que había depuesto a Antíoco fue y se rebeló con el sacerdocio que estaba ahí presente. Y era su hermano y lo metió preso. Amén. Que quería el poder. Antíoco Epífanes, cuando se dio cuenta en Egipto que la gente se había alegrado porque habían oído la noticia de su muerte, fue y se enfureció. Y profanó el templo de Jerusalén. Aleluya. Mató como 4,000 hombres. Entró al lugar santísimo. Alabó sea el Señor. Y ofreció un holocausto, un cerdo. Alabó sea el Señor. Y se llevó los tesoros del templo. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a su nombre. Amén. Después, bendito sea el Señor, después de la muerte de este hombre. Mira que este hombre sí era malo. Alabado sea el Señor. Aleluya. También siguió maltratando al pueblo. Usted sabe que el pueblo de Israel guarda el séptimo día. En un séptimo día mandó todas sus tropas y comenzó a quemar casas, a saquear, a robarle a todo el pueblo. Alabado sea el Señor, porque estaban en la celebración del séptimo día. Y alabó Dios. Y fue y les robó, lo saqueó, quemó muchas viviendas, mató mucha gente. Alabado sea el Señor. Amén. Esto es lo que se conoce con los 400 años de silencio, donde termina Malaquías, donde nadie dice nada. Alabado sea el Señor. Pero hablo esto para que usted tenga conciencia de qué es lo que esperaba Simeón. Esperaba la consolación de Israel, porque en esos 400 años, alabado sea el Señor, aparece otro reino. Alabado sea el Señor, aparece otro reino, y es el reino romano. Alabado sea el Señor, que es el que tiene bronce y barro. Aparece, alabado sea el Señor. Aparece y toma el control, bendito sea el Señor, a través de Augusto César. Alabado sea el Señor. Era muy odiado por muchos, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Y mientras Roma estaba en el sacerdocio, había un hombre llamado Herodes el Grande. Aleluya. Fue puesto por Roma, le rendía tributo a Roma, alabado sea el Señor, y era odiado por el pueblo de Israel. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Por qué era odiado? Porque era malo también. Era un idumeo de la tierra de Edom. Alabado sea el Señor. Herodes el Grande, alabado sea el Señor. En los tiempos cuando Jesús va a nacer, Herodes el Grande es el que está en esa posición.
Alabado sea el Señor. Y esa es la cuarta parte de la figura que vio Nabucodonosor, Roma. A través de Augusto César, Herodes, alabado sea el Señor, está gobernando. Bendito sea el Señor, allá en Jerusalén, todo ese territorio está Herodes. Y Herodes, sabiendo que no lo quieren, alabado, quiere congraciarse con el pueblo y les manda a hacer esplendoroso el templo. Por eso usted ve el templo que construyó Herodes, lo hizo más esplendoroso, queriendo congraciarse con el pueblo. Alabado sea el Señor, bendito sea el Señor, alabado sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Herodes, amén, era alguien, alabado sea el Señor, era alguien que peleaba por su posición. Y alabo a Dios. Luchaba por el poder. Gloria a Dios. Aleluya. Y para luchar por el poder, alabado sea el Señor, Herodes era capaz de matar. Y mató a mucha gente, incluyendo a su misma familia. Mató a su esposa. Mató a su cuñado, mató a su tío y mató a sus propios hijos porque amenazaban su reino. Y todo lo que se acercaba a Herodes, que amenazaba su reino, Herodes lo liquidaba. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea el Señor. Mi alma te bendice. Imagínese usted la noticia que tuvo Herodes. Dice que Herodes se estremeció y con él toda Jerusalén. Porque aparecieron tres hombres, aparecieron gente extraña que vinieron siguiendo del oriente una estrella, anunciando y queriendo saber dónde había de nacer el rey de Israel. Por eso se estremeció Herodes. Alabado sea su nombre. Un rey. Alabado Dios. Gloria a Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Aleluya. Y toda Jerusalén con él se estremeció. Porque un hombre que había sido capaz de matar a su propia gente, ¿cómo no se iba a estremecer que vinieran a la voz del Señor tres hombres extraños a decirle dónde está el rey de Israel, que hemos visto su estrella y que van a hacer? Traemos oro, incienso y mirra y hemos venido aquí para adorarle. ¿Dónde está? Aleluya. Gloria a Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea el Señor. Él se turbó y comenzó a hablarle a su gente. Citaron Miqueas capítulo 5 verso 2: en Belén de Judá van a nacer. Y todo lo que se oponía al poder de Herodes, pues Herodes actuaba. Y dice que dio la orden al ver que los reyes magos o los sabios de Oriente no regresaron, porque él les dijo: bueno, vayan a verlo, cuando vengan pasen por aquí y me digan dónde nació. Pero Dios les avisó en el camino, como le avisó también a José y María, que tenían que salir de esos lugares e irse para Egipto. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Se les avisó y no regresaron. Herodes, al verse burlado, dice la Biblia, que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué los mandó a matar? Porque amenazaba su poder. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Ahí fue cuando nació Jesús. Bendito sea el Señor. Ahora bien, ¿cuál era la situación de Israel para ese tiempo? Estaban oprimidos. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Gloria a su nombre. Estaban oprimidos. La situación económica no era muy buena para Israel en ese tiempo, cuando nació Jesús. Alabado sea el Señor. Había pobreza como hasta el día de hoy lo hay. Hay pobreza. Pobreza en África, pobreza en Centroamérica, pobreza en muchos rincones. Alabado sea el Señor. Y alabo a Dios. Gloria a Dios. A mí alaba la gloria de Jehová. Gloria al que vive. Alabado sea. Y otra de las cosas que había mucho impuesto. Había que pagar. El pueblo de Israel estaba oprimido. Tenían que pagar impuestos por el templo. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Tenían que pagar
impuestos por la ciudad. Y tenían que pagar impuestos a Roma. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y la tierra no era muy fértil, tanto así que tenían que importar lo que comían. Y cuando una nación comienza a importar, pues las cosas se ponen caras. Aleluya. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea el Señor. Alabado sea. Esa era la situación en que estaba Israel. Bendito sea el Señor. Por eso la Biblia habla, la voz del Señor. La Biblia habla, dice la Biblia en el verso 25 que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y la palabra Simeón significa el que ha sido oído. Aleluya. Gloria a Dios. Dios. Sabrá Dios cuánto tiempo él tenía clamando porque ya no soportaba más esta situación. Aleluya. Santo mi Dios. Sabrá cuánto tiempo él venía y se postraba en el templo para buscar el rostro de Dios. Santo, Gloria a aleluya. Dios. Gloria a Cristo. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Aleluya. Bendito sea el Señor. Poder en el Porque Israel estaba oprimido, la gente perdía sus casas, perdía sus bienes, perdían muchas cosas. Como no hay mucha diferencia hoy, alabado sea el Señor. Hoy es un día de algarabía, un día que pocos piensan en lo que hizo Dios al enviar a su Hijo aquí a la tierra. Muchos piensan, alabado sea el Señor, en diferentes situaciones que no tienen que ver con el acontecimiento. Aleluya. Aleluya. Alabanzas al Rey, aleluya. Hay quien estará en una depresión porque no tiene dinero para poder comprar regalos. Hay quien está en una depresión porque estoy aquí, mi familia está lejos. Hay quienes, alabado sea el Señor, están deprimidos porque en este año perdieron un ser querido. Hay quienes están sufriendo porque la economía ya no está como antes. Hay quienes están sufriendo porque en 2 meses me van a cerrar el trabajo. Hay quienes están sufriendo porque todo está caro. Hay quienes están sufriendo porque ya no puedo con esta renta. Alabado sea el Señor. El que nació en Belén es la esperanza que usted y yo tenemos. Alabado sea el Señor. Había un hombre llamado Simeón, alabado sea el Señor, que estaba sufriendo y padeciendo. Alabado sea el Señor. En 400 años no había palabra de Dios, no había palabra de Jehová, pero siempre había un remanente que llevaba la lámpara encendida en sus manos. Alabado sea el Señor. Siempre había un remanente que estaba esperando en Dios. Siempre había un remanente que estaba esperando en Él. Alabado sea el Señor. Y había un hombre llamado Simeón. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Un hombre justo, un hombre recto. Y principalmente no es tanto que sea justo y sea recto, estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y cuando un hombre y una mujer está lleno de la presencia del Espíritu Santo, hay esperanza para tu vida, hay esperanza para ti. Alabado sea el Señor. Porque aunque pases por el fuego, no te quemará. Aunque pases por las aguas, no te anegarán. Alabado sea el Señor. Mientras el Espíritu de Dios esté ahí, mientras el Consolador esté contigo, hay esperanza para tu vida. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Esperaba la consolación de Israel. Alabado sea el Señor. Y dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Alabado sea el Señor. Y dice que el Espíritu Santo le reveló a él. Alabado sea el Señor. Porque el Espíritu Santo habla. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el consolador. Alabado sea el Señor. La Biblia dice Jesús hablando que no os dejaré huérfanos, os dejaré con ustedes el consolador. Ese mismo consolador es el que está hablando Simeón, es el Espíritu Santo. Y dice que esperaba la consolación de Israel. Alabado sea el Señor. El Espíritu Santo estaba ahí con este hombre, que aunque muchos estaban en el formalismo porque había influencia, también para Israel, como lo es para la iglesia de hoy, hay mucha influencia que se está moviendo, pero usted y yo no nos podemos mover fácilmente. Hay una esperanza para la iglesia, hay una esperanza para ti, hay una esperanza para ti. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Que aunque mucha gente estaba influenciada por el helenismo griego, alabado sea el Señor, porque
porque los griegos diseminaron su lengua. Fue ahí, a la voz del Señor, cuando se tradujo el Antiguo Testamento, a la voz del Señor, del hebreo al griego, porque la lengua griega era la predominante. Y si hay algo que tiene el griego, es que le gusta el conocimiento. Es muy filósofo, a la voz del Señor. Y la palabra filosofía significa amor al conocimiento. A la voz del Señor viene de filus, a la voz del Señor, a la voz del Señor, que significa conocimiento, sofía, amor al conocimiento. Bendito sea. Así estaba influenciado, pero siempre hubo un remanente, como lo tienes que haber hoy. Hay mucha gente que hoy en día está influenciada por muchas cosas que se mueven en el mundo, pero la iglesia de Dios siempre tiene que buscar estar influenciada bajo la presencia del Espíritu Santo, a la voz del Señor, bajo la presencia de Él, a la voz del Señor, porque Él es el que te consuela, Él es el que te da alivio, a la voz del Señor. Simeón, a la voz del Señor, dice que tuvo revelación de Dios, porque no había Nuevo Testamento como usted y yo lo tenemos. Cuando los hombres hablaban porque Dios les hablaba directamente a ellos para poder hablarnos a nosotros. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y dice que movido por el Espíritu vino a donde. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Dice que movido por el Espíritu vino a donde. Al templo. Alabado sea Dios, aleluya. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Y movido por el Espíritu vino al templo. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Hoy en día mucha gente ya el Espíritu no los mueve cuando llegan estas fechas. El micrófono está abierto. Alabado sea el Señor. Cuando llegan estos tiempos, alabado sea el Señor, ya el Espíritu no los mueve para venir al templo, porque están ocupados, porque hay mucha preocupación, porque hay mucho trabajo, porque hay muchas cosas. Alabado sea el Señor. Y no es que el Espíritu nos habla, el Espíritu habla, alabado sea el Señor. El Espíritu te revela, alabado sea el Señor. Pero hay veces que somos pesados en balanza y a ver por dónde los levantamos más. O te levantas por aquí o se levanta más por acá. Alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. Pero dice que aquel que tiene el Espíritu Santo le habla, y dice que movido por ese Espíritu vino al templo. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Gloria a su nombre. Vino al templo. Y usted sabe quién estaba ahí cuando el Espíritu lo movió a él. Alabado sea Dios, aleluya. Hay poder en el santo eres Dios. Usted sabe quién estaba ahí cuando el Espíritu lo movió a venir al templo. Estaba José y estaba María y estaba un niño que ellos estaban presentando a Dios. A la voz del Señor. Cuando el Espíritu lo movió a venir al templo, allí estaba Jesús. A la voz del Señor. Cuando el Espíritu te mueve a ti para que vengas al templo, tú tienes que venir en plena convicción que allí está Jesús. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. No se mueva la voz del Señor si no vienes por esa convicción de que allí está Jesús. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Cuando fue movido al templo, allí estaba Jesús. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Y la esperanza, alabado sea el Señor, es el poder creer a una promesa segura que Dios te ha hecho. Alabado sea el Señor. Y Dios había prometido esperanza y salvación. Había prometido restauración y liberación. Alabado sea el Señor. Y dice que Simeón, alabado sea el Señor, estaba esperando la consolación de Israel. Yo no sé qué tú estás esperando en todo este año que te está terminando ahora. Yo no sé cómo tú estás terminando. Alabado sea el Señor. Pero bendito sea Dios. Cuando Dios habla, alabado sea el Señor, Dios responde. Bendito sea el Señor. Cuando Dios habla, Dios cumple. Bendito sea el Señor. Pero no podemos soltarnos de la mano del Espíritu Santo de Dios. Si hay alguien que sabe dirigir, si hay alguien que sabe hablar, si hay alguien que sabe guiar, se llama Espíritu Santo de Dios. Él es el Paracleto. Alabado sea el Señor. Simeón estaba a la voz quizás triste, quizás mucho tiempo
Y el Espíritu Santo le dice, mira, ve el templo. Allí estaba Jesús. Después de 40 días, según la ley, iba a ser presentado al templo. Alabado sea el Señor. Después de haber sido anunciado, bendito sea el Señor, por aquellos ángeles mensajeros, bendito sea el Señor, a María, a José, que iba a nacer un Salvador llamado Jesús. Alabado sea el Señor. Que iba a nacer, alabado sea el Señor, alguien que iba a traer paz y salvación a la gente. Hoy en día, alabado sea el Señor, hay mucho formalismo. Hoy en día, alabado sea el Señor, la mejor noticia de la Navidad es que Cristo nació. Y si Cristo nació, trajo salvación, trajo perdón, trajo misericordia, trajo vida, trajo abundancia. Alabado sea el Señor. Pero hoy en día, alabado sea el Señor, se está ignorando, bendito sea el Señor, lo que verdaderamente es la Navidad. La gente está ocupada, la gente está trajineada, la gente se aleja, la gente camina por donde quiera. Hoy en día, alabado sea el Señor, en estos tiempos que estamos viviendo, al igual que Israel, hay gente con hambre, hay gente con necesidad, hay gente con falta de bienes, hay gente que son oprimidos. ¿Cuánta violencia en México? ¿Cuánta violencia en Centroamérica? ¿Cuánta violencia, alabado sea el Señor, en muchos países? Gente muriendo de hambre en África. ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es esta esperanza? La esperanza, alabado sea el Señor, es la de aquel niño, alabado sea el Señor, que en respuesta a Dios se lo puso en sus brazos. Él lo levantó, alabado sea el Señor, y pudo cantar, pudo profetizar, porque vio la respuesta de Dios, vio la respuesta, porque el que persevera llega y alcanza, alabado sea el Señor, y vio la consolación. Ahora sí, yo me puedo ir en paz, Señor, porque han visto mis ojos la salvación, la consolación de Israel. Alabado sea el Señor. Lo que Dios hizo para estos tiempos, para estos días, hace muchos siglos atrás, es que Dios envió a su Hijo al mundo. De tal manera lo amó, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es la Navidad. ¿Cuál es tu desesperanza? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu tristeza? Cristo de la gloria, el Emmanuel, el Dios con nosotros, está en medio de su pueblo y tiene esperanza para ti. Tú que me estás viendo y oyendo a través del internet, hay esperanza para ti. Alabado sea el Señor. El mejor regalo que Dios le ha hecho a la humanidad es haber entregado a su Hijo. Alabado sea el Señor, para que usted y yo, para que tú que me ves y me oyes, puedas tener salvación. Alabado sea el Señor. Hay esperanza, alabado sea el Señor. Simeón tenía esperanza, y cuando hay esperanza hay ánimo, hay fortaleza. Te puedes sanar de la enfermedad, te puedes sanar, alabado sea el Señor, problemas que te están asfixiando. Cuando hay esperanza, alabado sea el Señor, y cuando nuestra esperanza está en aquel que da vida, cuando nuestra esperanza está en aquel que cuando Él habla cumple, que cuando Él dice cumple. Alabado sea el Señor. Al igual que Simeón, un día vamos a encontrar la respuesta, porque un día el Espíritu Santo te va a llevar, te va a traer, y vas a ver la manifestación de Dios, vas a ver la manifestación de la gloria de Dios. Pero ¿dónde fue Simeón? Fue al templo, y ahí pudo contemplar y ser consolado por la esperanza de Israel. Jesucristo, el Emmanuel, el Dios con nosotros, estaba allí en el templo. Alabado sea el Señor. Que aunque muchos tengan sus casas adornadas, que aunque muchas cosas hayan en sus habitaciones, hay algo que te hace falta, que si no lo tienes, tu casa, aunque esté ornamentada, estará vacía. Porque la verdadera Navidad es el nacimiento del Cristo de la gloria, que si tu casa no lo tienes, si no está en tu corazón, tu casa estará vacía. Pero hay esperanza para ti, hay esperanza para ti. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Jesús. Dice que Simeón tomó al niño en sus brazos. Hay veces que yo siento la necesidad de abrazarme a Él. Hay momentos en medio de la oración y la alabanza que yo quiero hacer esto. Lo mejor que usted y yo tenemos es nuestro Cristo de gloria. Lo mejor que usted y yo tenemos es nuestro Cristo de gloria. En muchas agendas no está.
Hay muchas peleas de poderes en estos tiempos. Economías malas. Alabado al Señor. Pobreza, injusticia. Alabado al Señor. Falta de libertad. Alabado al Señor. Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Él. Simeón lo tomó en sus manos y dijo: hoy despides a tu siervo en paz. Y según historiadores judaicos, según historiadores judíos, se cree que este Simeón era un hombre, a la voz del Señor, era un hombre valeroso, era un hombre, como dice la Biblia, reconocido por su fe. Según fuentes judaicas, probablemente este Simeón era el padre de un hombre llamado Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Fue el maestro de Pablo. Pablo aprendió a los pies de Gamaliel. Amén, no lo dice la Biblia. Son recuentos históricos judíos. O sea que el que estaba ahí era un hombre reconocido. Y no hay cosa más buena para un hombre reconocido que no te conozcan por tu traje, por lo bonito que predicas, que no te conozcan por tus títulos, que no te conozcan por lo que tú eres, que te conozca Dios y que te conozca el hombre, porque tú eres un varón, hombre justo y hombre recto. Alabado sea el Señor, hombre justo y hombre recto. Por eso lo conocía a Dios y por eso lo conocía a la gente. Y se cree que era padre de este hombre llamado Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Un maestro, alabado sea, donde Pablo estudió. Y donde vemos a Gamaliel, pues cuando los apóstoles estaban siendo azotados, allá en el libro de los Hechos, capítulo 5, vemos la intervención de Gamaliel cuando estaban siendo azotados. Alabado sea el Señor, alabado sea Dios. Y este hombre tuvo que intervenir y le dijo al concilio y le dijo a todos ellos: dejen en libertad a estos hombres. Alabado sea el Señor, déjenlos en libertad. Bendito sea el Señor. Ya ustedes vieron la revelación que tuvieron estos personajes y vieron ustedes cómo les fue. Alabado sea el Señor. Si estos hombres, alabado sea el Señor, no son de Dios, pues lo que ellos están haciendo no va a prevalecer. Alabado sea el Señor. Pero si son de Dios, alabado sea, déjenlos en libertad. No vaya a ser a Dios. Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Él. Simeón, lleno del Espíritu Santo, vino al templo. Y lo que menos se hace hoy, decimos, es el nacimiento de Jesús. Es venir al templo. Alabado sea Dios. Aleluya. Jesús lo que tenía, había pasado los 40 días, porque por la ley después de 40 días iba a ser presentado. Y Jesús como hombre fue presentado también en el templo. Aleluya. Y el Espíritu lo movió para ir al templo. Cuando Cristo aparece en escena, la voz del Señor, la gente tiene que moverse. Pero hoy en día, a la voz del Señor, muchos están ocupados porque viene mi tío, viene mi primo, viene mi hermano, viene mi hermana, viene todo eso. Alabado sea el Señor, porque vienen estos gastos. Esta noche no voy al templo porque, alabado sea, estamos en Navidad y tengo que ir a Macy porque hoy es el día de los especiales de Macy. Esta noche no voy al templo, alabado sea el Señor, porque esto y esto otro pasan en mi agenda. Alabado sea el Señor. Simeón, movido por el Espíritu, cuando Cristo nació, fue consolado. Pudo descansar en paz, pudo esperar la muerte en paz. No hay cosa más grande que usted y yo podamos esperar, que aunque vengan días malos, que aunque venga sufrimiento, que aunque los doctores te hayan dicho tu enfermedad no tiene cura, no hay cosa más grande para un hombre y una mujer, alabado sea el Señor, el tener a Cristo en su brazo, el tener a Cristo en su corazón, porque esto te anima, esto te da fuerza, esto te dice, alabado sea el Señor, si Dios no me levanta de esta, alabado sea Dios, porque yo seguiré adorando y glorificando a Dios. Pero hay que oír la voz del Espíritu Santo. Hay cosas que no pueden ser más grandes que aquel que nació en Belén. Que Dios te bendiga y Dios te guarde, y a Él sea la gloria. Alma mía, la gloria de Jehová.
Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Dios te bendiga, Dios te guarde. Voy a pedir a la jovencita que está cumpliendo años, pase aquí al frente. Amén. Si tú has oído el mensaje, tú que me estás viendo a través del internet, a la voz del Señor, y quieres tener a Cristo la Navidad, no es tener el árbol lleno de regalos, es bueno. A la voz del Señor te incentiva, te motiva. Pero mira tu corazón, si en tu corazón hay el regalo que Dios dio hace más de 2000 años atrás, el regalo de vida, de salvación, de esperanza, Jesucristo de gloria. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, repite conmigo esta oración y di: Padre, en esta tarde yo reconozco que soy pecador. Vengo delante de ti pidiéndote perdón y pidiendo que tú te entrones y vivas en mi corazón. Yo quiero que tú me cambies, que tú me transformes y me conviertas como el día de hoy, un hijo tuyo, y que yo pueda ser formado y poder servirte en espíritu y en verdad. A la voz del Señor. Den un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu.